Nos hemos reunido hoy aquí como una comunidad de fe para pedirle al Señor que cumpla los deseos más íntimos de nuestros corazones. Que el Señor nos sane, que el Señor nos libere, que el Señor nos bendiga, que el Señor haga la obra en nuestra vida. Yo siempre le digo a las personas, cuando usted vaya a misa, esa misa es para usted, ofrézcala para usted, porque el mejor regalo que usted se puede dar en vida es una misa, y el mejor regalo que usted le puede dar a un difunto es la celebración de la Santa Eucaristía. Y como esa misa es para usted, entonces el Señor es tan bueno que las lecturas que nos regala la liturgia en la Santa Eucaristía es para nosotros. Hoy hemos venido a este lugar pidiéndole a Dios que sea Él el que nos sane, el que nos libere. Y el Señor nos habla. Y le pedimos al Señor, Señor, háblame, yo quiero una palabra tuya, Señor. Mateo 8:8, una palabra tuya bastará para sanarme. Y el Señor hoy nos ha hablado a través de la Santa Eucaristía, a través del Santo Evangelio. Dice un gran santo que yo quiero mucho, San Juan de la Cruz, que pedirle a Dios que nos hable de una manera diferente a como ya nos ha hablado en la Santa Biblia, en la Sagrada Escritura, es tentar a Dios, porque lo que Dios nos tenía que decir, ya nos lo dijo en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vea qué interesante. Hemos iniciado, mis hermanos y mis hermanas, una lectura que nos abre a nosotros, a su vez, el capítulo 5 del Evangelio de San Marcos. Hoy escuchamos el capítulo 4, versículo 35 hasta el 41, que nos habla acerca de la tempestad calmada. Pero esta antesana, junto con el capítulo 5 de San Marcos, nos van a hablar a nosotros de 4 milagros que obra nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El primer milagro es la tempestad calmada. Jesús mostrando su divinidad y venciendo el mal. El segundo milagro es la liberación del endemoniado de Gerasa. Jesús mostrando su poder, expulsando al diablo. El tercer milagro es la sanación de la mujer hemorroísa. Jesús mostrando su poder y sanando la enfermedad. Y el cuarto milagro es la resurrección de la hija de Jairo. Jesús mostrando su poder, venciendo la muerte. Y vea qué bonito esto. Porque si esta misa es para nosotros, lo que vivimos hoy en este lugar es para nosotros. El Señor hoy quiere demostrar su poder. Escúcheme muy bien esto. Mostrándonos su divinidad, venciendo el mal. Mostrando su divinidad, expulsando al diablo. Mostrando su divinidad, sanando la enfermedad. Pero sobre todo, mostrando su divinidad, venciendo a la muerte. Y yo sé, mis hermanos, que todos los que estamos aquí necesitamos algo. A veces nosotros los curas nos sentimos con una impotencia tan tremenda cuando vienen las multitudes, las personas, y uno va pasando y la gentecita lo agarra a uno, lo jala. Padre, ore por mí, estoy enfermo. Padre, ore por mi hija, ore por mi hijo, ore, Padre. Y lo suelta uno y lo agarra al otro, lo suelta uno y el otro, y la gentecita con esa necesidad. Uy, a veces yo me siento tan mal que yo trato de bendecirlos a todos, al menos que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te sane, mi hermana, al menos una palabra. Y Dios es tan lindo, tan maravilloso, tan misericordioso, que aún en esta debilidad, aún en esta limitud humana, aún en esta falta de tiempo, de lo que sea, el Señor obra. Y obra de una manera tan maravillosa. Vean, mis hermanos y mis hermanas, que en estos días había una señora muy amable, muy linda, y me gustó el saludo que me dio porque me puso un billetico de 1,000 pesos mexicanos en la mano. Y esto, yo sentí un amor por esa mujer, un arrebatamiento misionero. Y esta señora me puso una ofrendita en la mano y me decía:
Padre, por favor, bendígame. Y yo con ganas de guardar la ofrendita, yo decía, pero suélteme la mano, madre. Padre, bendígame. Y me agarraba la mano. Yo, suélteme la mano, madre, para poderla bendecir. Y me soltó y entonces la bendije. Yo decía, madrecita, que Dios te bendiga. Yo estaba bendiciendo a la señora y otra señora me agarraba del codo y me jalaba del codo y me jalaba del codo. Y entonces yo la empujé santamente. Yo la empujé y la señora se cayó. Dije yo, ay, Dios mío, yo empujé a esta viejita, Señor. Y resulta que se levantó la señora y se puso a llorar. Y dije, ay, Dios mío, esta viejita, Jesús. Ella se puso a llorar. ¿Y sabe qué decía? Llorando, llorando. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Yo decía, si supiera que la empujé. Y vea qué interesante esto. Porque esta señora, en el momento de los testimonios, dijo lo siguiente: es que el padre Bernardo me impuso las manos. Le impuse el codo. Me impuso las manos y con esa imposición de manos la sanó el Señor de cáncer. La sanó el Señor de cáncer. Tenía un cáncer que le había hecho metástasis en su pecho y en todo su cuerpo y el Señor la sanó. ¡Qué cosa tan grande, tan maravillosa! Porque Dios obra, aún en la limitud humana, aún en la escasez humana, el Señor obra. Por eso toda persona, Padre, ore por la foto y trae el celular y trae la foto. Y yo soy, Padre, bendice, Padre, bendice. En esos días me decía una señora, Padre, es que usted le hizo exorcismo a mi hijo por teléfono. ¿Cuál exorcismo? Dios bendiga a este muchacho, amén, hasta luego. Porque a veces no hay más tiempo. Y me decía la señora, Padre, es que usted bendijo a mi hijo y qué cambio tan tremendo me lo llevó. Un muchacho, una cosa impresionante. Vino ese muchacho así, ese pelo bien rubio así, esos ojos azules, esa piel como un bebé, que cuando yo lo vi pensé que era un espejo, ¿ya ves? Sí, una cosa maravillosa. Un muchacho mal portado y una bendición, una oración. Y el Señor obra a través de la limitud humana. Y yo sé que todos los que nosotros, los que hemos venido a este lugar, traemos algo. O una enfermedad, o una dolencia, o tal vez hay un problema que estamos pasando. Ese problema, si no es nuestro, es de nuestra familia. Y hemos venido hoy a pedirle al Señor que Él nos sane, que Él sea el que ponga su mano sobre ese cáncer, sobre esa leucemia, sobre ese SIDA, que Él sea el que ponga su mano sobre nosotros para que el Señor nos sane, y el Señor lo va a hacer. Y el Señor nos está mostrando a través de la liturgia que Él cumple con sus promesas. Que si Él nos ha prometido algo, el Señor no miente. Dice la Biblia, Dios es veraz. ¿Y qué significa que Dios sea veraz? Que Dios siempre habla con la verdad y cumple con sus promesas. El Antiguo Testamento, en el libro de los Números, decía, Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni para retractarse de sus promesas. Y dice la Biblia en el Nuevo Testamento, Romanos 11:29, Dios nunca quita lo que da, ni retira su llamado. Y si el Señor a ti te llamó hoy a este lugar, a este congreso, a este retiro, que nos hemos reunido para pedir la sanación y la liberación, tenemos que estar convencidos de que Dios ya nos dio esa sanación. El Señor ya te sanó, hermano o hermana, que vienes enfermo y me preguntarás, ¿en dónde me sanó el Señor? Y yo te lo tengo que decir claramente, el Señor ya te sanó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, porque por sus llagas hemos sido sanos y por su sangre hemos sido libres. Y esa enfermedad tiene que desaparecer y ese demonio hoy tiene que huir en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive?
Dios ya nos sanó. Dios ya nos liberó. Solamente tenemos que creer en esa promesa del Señor. Porque a veces la enfermedad hace, o el demonio hace, que se nos olviden las promesas del Señor. Y vea qué interesante, Marcos en el capítulo 4, versículo 35. El Señor les da una promesa a sus discípulos. ¿Cuál es la promesa que el Señor le da a sus discípulos? Dice, pasemos a la otra orilla del lago. Repítala conmigo. Pasemos a la otra orilla del lago. Más fuerte. Pasemos a la otra orilla del lago. Por última vez. Pasemos a la otra orilla del lago. Eso es una ¿qué? Promesa. Una promesa. Tal vez Dios ya te prometió, mira, si crees en Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Y tal vez tú dices, Padre, pero yo creo en Jesús, yo le oro a Jesús, yo rezo el rosario, yo voy a la misa, yo hago vigilias, yo hago sacrificios. Hoy en día hay gente que dice, Padre, es que yo hago el ayuno del Padre Carlos Cancelado o del Padre Claudio Barbú. Y yo digo, ¿cuál ayuno es ese? De 40 días. Le digo, sí, ese ayuno es el de Cancelado y el de el Padre Claudio, pero sobre todo es el ayuno de Jesús. 40 días duró el Señor ayunando y qué bonito que ayune 40 y ayune 80 y ayune. En el nombre de Jesús de Nazaret, hágalo. Pero muchas veces nosotros estamos orando y ¿sabe qué pasa, mis hermanos y mis hermanas? Que no vemos las promesas cumplidas. A veces nosotros somos de oración, somos de fe y volteamos a ver a nuestra familia. Ay, qué tristeza, qué pesar. Ese hijo, en lugar de ser un hombre de Dios, se convirtió en una persona blasfema. O tal vez ya entró el alcohol, entró la droga, entró el desorden, entró la blasfemia. Y hay tantas cosas, mis hermanos, que entran a nuestra vida, a nuestra familia. Y el Señor nos ha prometido cosas y a veces se nos olvida que el Señor siempre cumple con su promesa. Y esto le pasó a los discípulos. El Señor les dijo, pasemos a la otra orilla del lago. Dicen algunos historiadores y estudiosos de la geografía y antropología bíblica que este lago le llaman el mar de Galilea o el lago de Tiberíades. Y este lago de largo mide 21 kilómetros. Y de ancho mide 12 kilómetros. Y el Señor Jesucristo quería pasar al otro lado, a la parte más larga de donde estaba el Señor, a llegar a la otra orilla. Y entonces los discípulos empiezan a despedir a la gente. Y cuando Dios ha obrado maravillas y vemos los milagros que había hecho nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y venía el Señor de obrar milagros, de predicar a través de parábolas a las multitudes. Y entonces los discípulos, muy alegres, muy felices, despiden a la gente y se suben a la barca con Jesús. La barca en la Biblia es una muestra, una tipología, una figura de la Iglesia Católica. Los 12 apóstoles, los discípulos, es una muestra, una figura o una tipología de todo el pueblo cristiano representado en los apóstoles y el Señor que es Dios. Entonces aquí podemos hacer una lectura muy eclesiológica, la iglesia en el mar. ¿Y qué significa el mar en la Biblia? El mar significa el mal. Cuando el Señor camina sobre el mar, está caminando sobre el mal. Pero vea qué interesante, porque el Señor se sube en la barca y se relaja. Dice la lectura de la revista litúrgica que pone su cabeza y se acuesta sobre un cojín. Dice la Biblia Jerusalén que el Señor se acuesta sobre un cabezal. Está el Señor relajado, está el Señor dormido. Y en ese momento se levanta una tempestad muy dura, muy fuerte. Aquellos que conocen algo de geografía bíblica, de antropología bíblica, este lago de Galilea o este mar de Tiberíades
estás rodeado por montañas y estás rodeado absolutamente por montañas. Y entonces cuando entra una ráfaga de viento en medio de estas montañas, el viento golpea una montaña, viene y golpea la otra y va a golpear la otra y entonces rebota de montaña en montaña y lo que hace es crear unas tempestades muy duras, muy fuertes. Y esa es la explicación de por qué tanta tempestad en este lago, porque el viento rebota de un lugar a otro y entonces se forman unas tempestades terriblemente fuertes. Y una tempestad de esta se levantó, pero más que la tempestad y más que, digámoslo nosotros, lo natural, tenemos que entrar en el ámbito espiritual. Y en el ámbito espiritual es que la barca, que es la iglesia, los apóstoles que somos nosotros, el pueblo de Dios, está enfrentado contra el mal que es el mar. Y entonces la tempestad que se levanta en contra de aquella barca son los problemas, las dificultades, las enfermedades, las limitaciones y todo lo negativo que a veces se levanta en contra nuestra. Y a veces nosotros nos sentimos como se sintieron los apóstoles. Los apóstoles se sintieron hundir, se sintieron que se iban a ahogar. Y yo imagino que esa tempestad tenía que ser muy dura, una tempestad muy fuerte, una cosa única, porque es que los apóstoles eran pescadores. Y yo creo que no era la primera vez que se habían enfrentado en ese mar contra una tempestad. Sin embargo, a veces nosotros, mis hermanos y mis hermanas, cuando se levanta el mal así en contra nuestra, a veces nos olvidamos de las promesas del Señor. Y vienen los problemas y las dificultades y las limitudes humanas y se levanta el demonio y se viene la suegra a vivir a la casa y muchas cosas pasan. Pero ¿qué sucede? Que nos olvidamos de las promesas de Dios. En ese momento los apóstoles perdieron la fe. ¿Cuántos de nosotros en un momento negativo perdemos la fe? En estos días yo atendí a un muchacho y el papá se había accidentado. El papá venía de la capital de México hacia el estado donde ellos viven y el papá se accidentó, no sé si se durmió manejando y se accidentó terriblemente. Y este muchacho me decía: padre, yo ya no creo en Dios. Porque es que si Dios existiera, ¿por qué no detuvo a mi papá antes de subirse a ese carro? Y yo iba a la hora santa, y yo iba al rosario, y yo iba a la misa, y yo iba, pero mi papá se accidentó y casi se muere, y yo ya no creo en Dios. Y aquí estoy obligado por mi mamá, y vengo a hablar con usted para decirle de que yo no creo en Dios. Yo dije: hermano, usted tiene que agradecerle al Señor que su papá esté vivo. Porque cuánta gente está saliendo del baño, se cae y se muere. Nomás yo le hice un ejemplo. Usted me vio a mí aquí, sí, como estoy, grande y acuerpado, ¿cierto? Sin embargo, yo estaba predicando en un estado aquí en esta misión que vine. Y entré a un baño y me resbalé y como iba caí sobre una cirugía que me hicieron de columna. Y me tocó arrastrarme y sentarme, y ya me vestí y salí todo encorvado y duré como 3 días sin poderme mover y me tocó predicar sentado porque no podía, y era un dolor tan tremendo, y así me tocó confesar y así me tocó orar y el Señor empezó a levantar gente de una manera extraordinaria, unas liberaciones, unas sanaciones fuertísimas. Había una señora en esta oración que sufría de artritis y no podía cerrar ya sus manos de la misma artritis que tenía esta señora. Y empezamos a orar y a orar y a orar, y adivine qué pasó, se puso peor. Claro, se puso peor. Ya las manos eran así y las así. Le pasa lo de la persona que le daba culto a la muerte, y la muerte es muy mala, y la persona tenía la mano así toda tullida y le dice: oh muerte, que las 2 manos me queden iguales, y quedó así. Y entonces se puso enojada y le dice: ay boba. La mujer ya no podía mover sus manos en la oración y vino al final: padre,
¿Qué será que estoy peor? Yo le dije que Dios te está sanando. ¿Qué tienes? Tengo artritis, padre, no puedo. Y empezamos a poner las manos, fue al suelo, se volvió a levantar, fue al suelo, se volvió a levantar, fue al suelo. Y cuando se levantó, estaba totalmente sana para la gloria del Señor. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes, del Señor de Señores. Yo le ponía mi ejemplo a este joven. Yo le decía, yo no puedo culpar a Dios porque me caí o perder la fe. Señor, yo vine aquí a este país a predicar y estoy haciendo tu obra. Entonces, ¿por qué me caí en el baño? Ya no creo en ti. No. Las cosas suceden, pero Dios a uno lo preserva, lo cuida, porque Dios escribe recto aún entre renglones torcidos. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Los apóstoles perdieron la fe. ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos perdido la fe frente a un problema, frente a una dificultad? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos familia de que ya no quiere buscar a Dios? De que ya no quiere ir a la iglesia porque tal vez en esta maldita pandemia que estamos viviendo se perdió un ser querido, se perdió un amigo o alguna persona que nosotros queríamos tanto, y entonces lo que hicimos fue culpar a Dios. Sentamos a Dios delante de un tribunal y lo declaramos culpable. Y cuando usted declara a Dios culpable, entonces usted, escúcheme muy bien esto, termina odiando a Dios. Termina usted lejos del Señor. Termina usted perdiendo la fe. Sin embargo, vea tan lindo que es el Señor, que aunque los apóstoles perdieron la fe, y van y le dicen al Señor, como mucha gente le dice, no te importa que perezcamos. El mundo contemporáneo le dice eso a Dios. Es que a Dios no le importa el sufrimiento, porque si Dios existiera no hubiera tanta hambre, tanta injusticia, tantas guerras, y así lo azotan y lo critican aún. A ver, dígame, cura, si Dios existe, entonces, ¿por qué hay tanta guerra en el mundo? ¿Saben por qué? Una señora me preguntaba a mí en un grupo de oración, dígame usted, padre, ¿qué ha hecho Dios? Y entonces yo le respondí, Dios la hizo a usted. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Qué está haciendo usted para que este mundo sea diferente? ¿Qué está haciendo usted para que verdaderamente se acabe el hambre, la injusticia? Puede empezar por su casa. ¿Sí me hago entender o no? Pues si nosotros perdemos la fe, nos vamos en contra de Dios. Y los apóstoles le dicen una palabra durísima a Jesús. Señor, despiértate. Cuando tenemos problemas creemos que Dios está dormido. Hay gente que le dice, Padre, es que a mi Dios no me escucha. Y yo le rezo al Señor y yo siento que mi oración no sube del cielo. Y tengo problemas y dificultades y a mi Dios ya me abandonó. Le dice a uno la gente. Eso le dijeron los apóstoles. Despiértate. No te importa que perezcamos. Qué palabra tan dura. ¿Y qué hace el Señor? El Señor, que está relajado, se despierta y el Señor le dice, pero ¿qué pasa? ¿Acaso no tienen fe? ¿No tienen qué? Fe. ¿No tienen qué? Fe. ¿No tienen qué? Fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1, mírenme aquí. Hebreos 11:1 dice, la fe es seguridad de tener lo que se espera, certeza de lo que no se ve. El padre Darío Betancourt, que en paz descanse, enseñaba esta cita bíblica con algo que se llama un mnemotécnico, una manera de que no se nos olvide. Vamos a hacerla recordando a este grande sacerdote. Digan conmigo, fe es. Fe es. Pero así con el dedo, fe es. Fe es. Más fuerte. Fe es. ¿Qué es fe? Digan conmigo, seguridad. Seguridad. A ver, agárrese de las manos, digan seguridad. ¿Qué es fe? Seguridad. ¿De qué? Entonces agárrese de un árbol, diga de tener. Más fuerte. Seguridad de qué?
Ahora abre las manos como si fuera a recibir algo. Diga, lo que se espera. Como cuando llega la suegra a la casa, diga, lo que se espera. Ahora lo mismo que seguridad, diga certeza. Más fuerte. Por última vez. Y ahora ponga el mismo dedito y diga, de lo que no se ve. Y saque su ojo. A ver, saque su ojo. Pero sáqueselo. Cuando se vea el espejo, ay Padre, qué bendición. A ver, digan, de lo que no se ve. Ahora vamos a hacerlo todos. Digan conmigo, fe es seguridad de tener lo que se espera, certeza de lo que no. Y ojalá que nunca se lo olvide. Hebreos 11:1. Es una plena seguridad de tener ya, de obtener ya lo que usted está esperando. Es una plena certeza de que Dios ya se lo dio, así usted no lo vea. Eso es la fe. Padre, que mi hijo está borracho, pues véalo libre. Que mi hija está una alcohólica, véala bendecida. Que mi esposo, Padre, es un desordenado, véalo sirviéndole al Señor. Padre, que estoy enfermo, véase sano. Que el demonio me está atacando, véase libre. Eso es fe. Vean, mis hermanos, yo duré 2 años en silla de ruedas. Una hernia que tenía en la columna, terrible, terrible. Aquí está Alexis y mi hermano que me cargaban en la espalda para ir a predicar. Los que me conocieron me tocaba andar en muletas, en andaderas. Me tocaba predicar retiros enteros sentado porque no podía caminar. No me podía agachar a besar el altar. Para besar el altar me tenían que coger para poder besar el altar. Y la nariz no me dejaba. Qué cosa tan maluca. Yo tenía 2 opciones, o renegar de Dios y decirle, Señor, pero yo soy tu sacerdote, soy tu misionero. Y me daba a mí unos celos, así esos que me dan a mí, esos celos apasionados. Porque yo en una silla de ruedas, en una silla sentado, predicando la palabra y orándole, y el Señor empezaba a levantar paralíticos. Una vez levantó 10 personas, hermanos, de una silla de ruedas. Otra vez levantó 2, otra vez levantó 1. Un parapléjico que estaba botado de hace 35 años en una camilla se levantó. Y yo le decía al Señor, ¿y a usted qué le pasa? ¿Y a mí qué? Empiece por mí. ¿O no? Sí. Con un dolor tan tremendo que da una cosa tremenda. Y el Señor me decía, adelante, cree en mi promesa, cree en mi promesa, cree en mi promesa, cree en mi promesa. Te levantaré, te levantaré, te levantaré, me decía el Señor. Y yo fui a todos los santuarios marianos habidos y por haber en Europa y a Tierra Santa a pedir un milagro del Señor. Una vez me fui para Medjugorje a visitar la Virgen, la Reina de la Paz. ¿Y saben qué pasó? Esa bendita hernia me dejó 3 días parapléjico en el hotel. No pude levantarme de la cama. El grupo que me llevó se encartó conmigo. El padre para la misa, el padre que ora por sanación está parapléjico. Qué cosa tan maluca. No podía mover sino solamente la cabeza, movía las manos. Era un corrientazo que pasaba por el cuerpo. Imagínense, ni las piernas ni nada. 3 días. Parapléjico, completamente parapléjico. Una cosa tremenda. Ya me recuperé, me devolví para mi país y seguíamos predicando, seguíamos orando y los milagros, las sanaciones. Me invitaron a Tierra Santa y me fui para Tierra Santa, para Jerusalén, y vuelve y me pasa. Me agaché a besar el altar y así quedé, agachado, corvado, y no podía caminar. A mí me decían, padre, párese derecho. Yo, vean las fotografías, una cosa pero terrible. Caminando, yo era así caminando. Padre, ¿qué tiene? Yo, en victoria, hermano. Una cosa pero tremenda. Y a esta peregrinación fue una señora. Mi hermano Hernán, que está aquí, es testigo de lo que les estoy diciendo, fue conmigo. Porque yo iba a llevar a mi papá, a mi mamá,
Esta peregrinación fue en el mes de septiembre, mi papá se me murió en mayo. Y entonces resulta de que me lleva mi hermano mayor. Y allá fue una señora que me veía predicando por YouTube. Pues en YouTube no me veo tan torcido, sino me veía pues más gordito, más hermoso, ¿sí? Y entonces, sí, la gente que me ve me dice, ¿usted es el padre Bernardo? Ay, es que creíamos que usted era un gigantote. Y esta señora fue, y cuando me vio me dijo lo mismo, ¿usted es el padre Bernardo? Yo, sí, señora. Y dice, vea, yo vengo a conocerlo a usted. Me dijo, yo lo sigo por YouTube. Yo ya había venido aquí a Tierra Santa, aquí pasé mi luna de miel, y yo quiero conocerlo a usted, así que dedíqueme tiempo. Yo, bueno, agárrese. Entonces, una vez que otra de un hombre, venga, agárrese. Y empezamos a caminar por toda Tierra Santa. Y como yo necesitaba un bastoncito, pues ella me sirvió de bastón. Y entonces íbamos caminando. Y esa señora me decía, padre, yo lo veo muy mal. Yo lo veo muy mal. Padre, yo lo veo muy mal. Usted es un sacerdote, yo pensé que usted estaba bien. Yo pensé que usted tenía más salud. Padre, yo lo veo muy mal. Y cada vez era peor. Peor, peor. Esas montañas subiendo y bajando. Y vea qué interesante, que ya nos hicimos como más amigos, hubo más confianza. Y esa señora me dijo, vea, padre, cuando llegue a Colombia, búsqueme. Me dio su tarjeta, su número celular. Búsqueme que yo le puedo ayudar. Usted necesita una cirugía. Y yo le puedo ayudar con esa cirugía, me dijo la señora. Y entonces yo llegué a Colombia y fui, la busqué. Y esta señora, una señora muy bondadosa, me llevó a un hospital. Y allí en este hospital entramos, el hospital más famoso de esta ciudad. Y hablamos con el médico más famoso que hay en las cirugías de columna. Y este hombre dijo, sí, usted tiene esto y esto y esto, después de que hicieron una cantidad de cosas, de exámenes. Y me dijo, pero su cirugía cuesta $40,000. Uy, yo me sané de una. Qué cosa tan cara. $40,000. Mucho dinero. Y entonces yo le dije a la señora, no, vea que yo tengo un seguro. Yo tengo un seguro y ¿por qué no mejor yo me acojo al seguro? Y entonces entramos a otra clínica acogida con el seguro y resulta que el seguro me desentendió. En Colombia hay algo que se llama la preexistencia médica. Y si una enfermedad es más antigua que el seguro no la cubre. Y me desentendió. Pero vea qué bonito que en este hospital yo conocí un médico. Y el médico, muy famoso también en las cirugías de columna, me dijo, padre, usted necesita una cirugía. Y yo lo invito a usted a que se opere, yo lo opero. Y este médico me dijo, yo a usted le cobro menos, me cobraba $4,000 el médico. Pero haga el arreglo con la clínica para yo poderlo operar, me dijo este médico. Y entonces yo me salí de la clínica e hice un arreglo de pago. Este hombre llegó, me operó, antes de que me pusieran la anestesia, me dice una enfermera, usted es muy bendecido, padre, porque llegó el médico más famoso que tiene esta ciudad en cirugía de la columna a unirse a su cirugía. Y entonces vea que el médico que me cobraba X o Y cantidad de dinero, llegó a apoyar la cirugía de este hombre pecador. Y me operaron desde las 9 o 10 de la mañana como hasta las 4 de la tarde. Y ya me operaron, según el médico, tenía una bola en la espalda del tamaño de una pelota de béisbol o una bola de tenis. Y entonces este hombre me saca a mí este tumor, esta hernia que yo tenía. Y entonces al otro día el médico llega y me dice, padre, usted es una persona muy fuerte para el dolor, porque eso que usted tenía lo iba a dejar inválido, según los exámenes, en 3 meses. Si usted en 3 meses no se hubiera operado, hubiera seguido caminando y viajando, usted en 3 meses queda inválido de por vida, me dijo este médico. Menos mal que usted se operó. ¿Y sabe qué pasó? Que este médico, yo le dije, doctor, ¿y entonces cuánto le debo? Y me dijo, no, padre, usted no me debe nada. Deme ahí, me cobró como $1,000 nomás. Deme ahí para pagarle a las enfermeras y para algo de aquí, pero yo le regalo esa cirugía. Y vean cómo obra el Señor, que me regaló una cirugía tan costosa. ¡Qué cosa tan maravillosa! Hermanos, a los 20 días de operado yo ya estaba viajando. Me operaron un 13 o un 12 de mayo más o menos, y ya el Pentecostés, que era como el 20, 25, ya lo estaba predicando en California.
y han pasado yo no sé cuántos años, esto fue en el 2018, 19, y han pasado 3 o 2 años y aquí estoy, brinco, corro, cargo, voy, me caigo y aquí estoy parado porque el Señor siempre cumple sus promesas. Dios es fiel y Dios cumple su promesa. Entonces, si el Señor te ha traído hoy, es para sanarte, para liberarte y para bendecirte. No pierdas la fe. El Señor escucha a los apóstoles, se levanta, impone las manos sobre el problema, sobre la tempestad, y viene una brisa suave, una gran bonanza, dice la Sagrada Escritura. Hoy vamos a pedirle al Señor eso, que Él ponga su mano en nosotros y que venga a nosotros esa brisa suave, que venga esa gran bonanza, que esa enfermedad tenga que desaparecer, que ese demonio tenga que huir, que el Señor sea el que hoy haga la obra en nuestra vida a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.